Ah, mira, pero yo mirando, ustedes son primos. Oh, los primos. Bueno, señores, estamos en línea nueva vez. Disculpen que hubo ahí. Vamos a reanudar la conferencia. Les decía a ustedes que iba a compartir, o que voy a compartir con ustedes eh, un video que lo compartí hace poco con ustedes, El compromiso pero que entiendo que es de gran importancia para nosotros y que es propicio para este día, puesto que cada uno de nosotros que está acá está haciendo un gran compromiso y creo que es importante recordar, ya que la repetición es la madre del aprendizaje. Así que presten atención. El compromiso solo admite resultados. Cuando tengas tantas ganas de conseguir tus objetivos como tienes de respirar después de estar sumergido durante un minuto bajo el agua, entonces es cuando conseguirás aquello que dices que quieres. Cuando estás debajo del agua sin aire, no te importa lo que pongan en la televisión esa noche, ni lo que vas a cenar, ni cuántas horas vas a dormir, ni cómo de cansado estás. Lo único que te importa es que entre aire en tus pulmones. Lo mismo aplícalo a tus sueños. ¿Estás dispuesto a renunciar a vacaciones y a fines de semana y a ajustarte el cinturón en los gastos y a focalizarte sin caer en la tentación de otros proyectos? La mayoría de personas, aunque diga que sí, sus acciones demuestran que es no. No sé si alguno de ustedes recuerda una vez, creo que fue iniciando nuestras acciones formativas, que yo les compartí este audio. ¿Qué semejanza tiene el trayecto de lo que hemos ido desarrollando con las palabras que nos expresa esta reflexión? ¿Qué creen ustedes? Les voy a mostrar esta imagen y me gustaría que la asocien. Vamos a asociar esta imagen con, como dicen, ¿verdad? Asociemos esa imagen. ¿Qué ven ustedes ahí? Eso es como de un dardo, si no me equivoco. No sé. Usted ve dardos. Vamos a llamarle al dardo la meta. ¿Cómo usted le pondría a cada peldaño? El objetivo es tirar al blanco, profe. Al igual que en el video, el objetivo era que salir a la superficie, que los pulmones consigan aire. Entonces, en este caso, el objetivo es darle al blanco. Y como este curso, el objetivo es aprender y que podamos terminarlo con éxito, con buenas calificaciones. Bien. El video dice, la mayoría de personas intentan, quieren hacer algo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no le dan al dardo? ¿Por qué no le dan por qué no llegan a la meta? ¿Por qué no dan en el blanco, como dice, en el centro? ¿Qué pasa? Lo que pasa es, profe, que, por un ejemplo, estamos haciendo el esfuerzo de estar aquí en esta clase, pero
podríamos estar haciendo otra cosa, como dando una vuelta por ahí, con distracciones y hobby, esas cosas. Pero estamos Correcto. invirtiendo el tiempo aquí. Hay una palabra que él mencionó con respecto a eso que tú dices. Habla de algo en específico. Habla de, no sé si alguien la notó la palabra. ¿Cuál es esa palabra? Enfocarse, ¿Cuál? enfocarse, Enfocarse. Y habla de sus acciones. ¿Qué dicen sus acciones? ¿Qué es? No. La mayoría de personas que conocemos, no solamente en el ámbito de estudio, en todo, en el trabajo, en lo familiar, todos anhelan algo, pero para anhelar ese algo hay que pasar por un sinnúmero de peldaños, 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 hacer tiempo, pero las acciones dicen que no. ¿A cuántas personas están dispuestos a sacrificarse cada día, para lograr llegar a ese nivel? ¿Cuántos estamos dispuestos? Para que podamos acertar en el blanco. La mayoría de personas solamente van a ver y van a observar tu éxito, mas no van a ver ni van a valorar tu sacrificio. Por lo tanto, cuando tengas el éxito, disfrútalo con los tuyos, con aquellos que estuvieron desde cada peldaño junto a ti. Por eso es que la mayoría de personas, aunque dicen que lo anhelan, que lo quieren, que quieren alcanzarlo y que van a hacerlo y que va, sí lo hago y sí lo hago, dicen que es no. Yo recuerdo estar escuchando y viendo sus mismos rostros desde que inicié con este curso. Ser constante, Jonathan, Yanilza, Vanessa, Keuren, Génesis, Vanessa, es que ustedes lo he visto ser constante. Y a mí, eso me basta. Yo no trabajo con cantidad de estudiantes. Hay muchos estudiantes que no se conectan a conferencias, a veces no entiendo, tienen compromiso, pero hacen su práctica en plataforma. Yo veo que siempre suben su tarea. Al parecer ellos diferido, ven la videoconferencia, no sé. Y me escriben, trabajan, pues yo valoro eso. Pero valoro más que aparte de eso, ustedes dicen presente siempre. Para mí eso es un compromiso que me motiva, que cuando llega cada jueves yo pensar en ustedes, pensar en Manuel, en Christopher, en Génesis, en ustedes, y Anisa, que siempre está apoyando a todos. Digo, no, es un compromiso. Yo libremente pudiera retirarme y decirle al instituto, mire, porque realmente, créanme, no es por dinero que estoy haciendo este trabajo con ustedes, porque no me hace falta, pero sí me hace falta el ayudar. Y cuando pienso en el sacrificio que ustedes están haciendo y cuando yo sé, porque estoy en diferentes instituciones, estoy siempre ayudando a muchas personas y sé lo que significa una titulación de esta magnitud y lo que eso le va a ayudar a ustedes. Entonces ahí es que yo lo pienso y digo, no, debo seguir. Voy a hacer como hizo Jesús. Sí, por una oveja me voy a devolver. Por uno. Y no voy a hacer aquel como voy a hacer como Abraham.
que creyó y le dijo, Señor, por si todavía hay un justo ahí. Sí, si hay un justo, yo voy, lo salvo. Aunque sea por uno que quiera terminar, yo siento el compromiso de seguir. Porque a veces dicen, no, los profesores simplemente dan su clase. Y no. De verdad que en múltiples ocasiones, al igual que ustedes, digo, bueno, pero ya yo terminé mi trabajo, terminé mis módulos, ya cumplí con lo mío, ¿para qué seguir? Pero digo, no, no es fácil. Y no va a ser cualquiera que va a querer asumir esta responsabilidad con ustedes de llevar esta carrera técnica. Es un reto, no solamente para ustedes, es un reto para el docente también. Y déjenme decirle que a mí no me desmotiva que hayan 30 o hayan 50 o hayan 20 o hayan... A mí no me desmotiva eso. Yo he sabido llegar a un salón de clase y encontrar un estudiante. Ah, que llovió, llegó uno. Prepárese a recibir su sección y modelar mi sección como que hay 70 alumnos. Porque ese es mi compromiso. Y ustedes me van a ver siempre de la misma manera, aunque se conecten 3, 4, 5, 10, 20. Lo que sí le digo es que, como dice el video, el compromiso solo admite resultados. Y el resultado es el que ustedes tienen que darse, pero con ustedes mismos. Hoy comienza una nueva etapa. Estamos a mitad del segundo cuatrimestre de su carrera técnica. Vamos a ver nuevos contenidos, nuevos módulos, nuevos compromisos. Todo eso que está ahí en la plataforma se va a cerrar. Ya yo no voy a abrir más eso. Va a ser un borrón y cuenta nueva. El que quiera ponerse de aquí en adelante en órbita conmigo, se va a poner a trabajar solo los nuevos módulos. Los módulos viejos se quedaron atrás. Si hay que darle 1, 2, 3 puntos, hasta 20 para que usted lo pase, yo se lo pongo. Pero con el compromiso de que de aquí en adelante se mantenga firme. Ese es el compromiso que yo quiero hacer con ustedes hoy. De verdad que ya no quiero estar tortuosamente abriendo y habilitando un módulo. No, 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 no. Ya ustedes mostraron que quieren seguir. Ustedes quieren seguir con su compromiso. Están a la mitad de la cima y un poquito más. Pues vamos a seguir de aquí en adelante, porque hay mucho contenido, hermosísimos módulos que vienen por ahí en cuanto a lo que es una carrera técnica. Y de verdad que yo quisiera hacer ese compromiso con ustedes y también con aquellos que quizás nos estén viendo ahora o nos van a ver de manera diferida cuando subamos el video a la plataforma, que sepan que de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva. ¿Quiere continuar en la carrera? Sí, quizá a ustedes no se le aplica eso porque ustedes siempre son los que están al día, siempre se le corrige, pero cuando uno da un consejo, lo da para que los que no estén, cuando lo vean, lo escuchen. Y a veces ustedes pueden decir, pero eso no se aplica a mí porque yo siempre estoy ahí. Sí, pero debo dar el mensaje. Así que a partir de hoy empezamos borrón y cuenta nueva, por lo que voy a abrir un pequeño espacio para escucharlos a ustedes en cuanto a qué ustedes creen de este compromiso que yo les propongo hacer para obtener buenos resultados. Yo estaba viendo su currícula, hay muchos módulos hermosísimos que vamos a ver a partir de hoy, que hoy entramos en CSS, Introducción a Diseño Web, utilizando hojas de estilo, pero antes de continuar, quiero saber si ustedes están de acuerdo con que empecemos de aquí en adelante. ¿Qué entienden ustedes? No es una decisión unilateral, debe ser consensuada. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Samuel. Sí, estamos de acuerdo. Yo digo, de parte mía que estamos de acuerdo. Usted sabe que, como decía Luis, como estaba diciendo en el video, que todas las cosas que nosotros hacemos a veces salen muy difíciles y a veces uno lo que quiere es soltar eso y seguir con lo que uno está haciendo cotidianamente. Pero estamos de acuerdo con usted, sí, profesor. Estamos luchando a eso. Me alegra escuchar eso de su boca. La Biblia dice que lo que uno confiese será hecho.
Los que no son muy religiosos dicen mentalizar, meditar, el chi, no sé, el calma, no sé, para lo negativo, pero a lo positivo dicen mentalizar. Eso se llama fe y se llama deseo de seguir hacia adelante. ¿Y los demás qué piensan? Es- Tenemos el compromiso de continuar cada semana. Yo no tengo ningún problema, de igual forma yo siempre trato de subirla a tiempo. Por mí sí, yo que estoy echando el hoyo a prácticamente esto. Es lo mismo todo. Yo cuento con ustedes y con aquellos que se quieran sumar a esto, que vamos a seguir trabajando. La gente habla de que Jesús tenía 12 discípulos, pero no eran 12. No eran 12, eran muchos. Recuerden que en una ocasión se reunió con 70 y después se reunió con 5,000 y con vayan y lo mandaba, pero de toda esa gente había un remanente. Yo trabajo con el remanente, trabajo con cantidad. Y quizás suene duro lo que digo, pero me gusta la calidad y ustedes me han demostrado eso. Sin más preámbulos, señores, vamos a continuar hoy. Vamos a ver el plan que tenemos. Me gustaría revisar un poquito el plan de clases para que veamos y podamos observar realmente hacia dónde vamos, qué tenemos, qué nos espera, ¿verdad? De aquí en adelante, muchas cosas interesantes. Vamos a ver. eh, ¿Cuál es página? Iba a compartir ahora se me fue. Ok, ya lo vi. Por acá tenemos, ok, vamos a... Bien, me gustaría que observáramos un poquito el plan de estudio para que podamos ver de qué se trata esto, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a aprender de aquí en adelante, cuáles son esas cosas positivas eh, que nos trae. Según la programación, les voy a mostrarle a ustedes parte de la programación. Ok, a ver. Vamos a buscar el módulo que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, miren. Así vamos a trabajar con el día de hoy el módulo. Este módulo es Introducción a CSS. Supone que debemos ya terminarlo en esta semana, pero debido a la tormenta nos atrasamos 2 días. No hay problema con eso, eso lo podemos reajustar. Luego vamos a trabajar programación visual, programación orientada a objetos, JavaScript, PHP, ACP, Android, análisis y diseño de sistemas, sistema 2, taller de aplicaciones, reparación de PC, redes, Windows Server y Linux. O sea que quedan unos módulos chulísimos para nosotros trabajar. Entiendo que debemos aprovecharlo al máximo y vamos a trabajar con introducción a CSS. Vamos a buscar en nuestro plan de estudio, por acá, para que podamos nosotros mismos, a ver, ok, sí, JavaScript, estamos más hacia casi estamos llegando. Es programación orientada a objeto.
Y recuerden que este plan de estudio ustedes lo tienen ahí en la plataforma disponible, lo pueden descargar para que ustedes revisen constantemente. Ok, aquí está. Introducción a CSS. Vamos a dedicarle 30 horas de trabajo, de las cuales estas horas, 12 es teórica y 18 práctica. Vamos a hacerla de la mejor manera posible. ¿Qué persigue este módulo? ¿Cuáles son las competencias realmente que quiere este módulo que ustedes desarrollen? A ver, alguien que me ayude acá, que pueda leer esta parte. Al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de crear aplicaciones y páginas web a clientes utilizando CSS bajo su supervisión con responsabilidad sobre el trabajo propio. Muy bien, esa es una buena frase, responsabilidad sobre el trabajo propio, ¿verdad? Que podamos diseñar aplicaciones y páginas web. Vamos a ver hoy algunas definiciones de lo que es CSS, cuál es su funcionamiento, qué incluye, cómo incluirlo en un archivo HTML. Recuerden que trabajamos ese módulo de HTML, que es el que vamos a utilizar para crear páginas web, definir las reglas de CSS, cuáles son los medios, los conceptos, selectores y más. En fin, conocer su sintaxis, conocer cómo trabaja y para qué se usa CSS. Ya más adelante veremos ya conceptos de lo que son los valores relativos, absolutos, los colores, cómo manejar los div o las cajas para maquetar, cómo posicionar esas cajas. Y ahí con eso le damos una introducción a lo que es el CSS. Ese es el contenido que tiene nuestro programa y vamos a iniciar con el mismo. Entonces, hablemos de CSS. ¿Qué es CSS? Se habla mucho de CSS, ¿verdad? Pero para que la clase sea más dinámica, a cada uno de ustedes le voy a dar una diapositiva para que la socialicen. La vamos a ir leyendo. Yo le voy a mencionar su nombre y así vamos socializándola entre todos para no hacer la clase muy monótona, ¿verdad? Que podamos entre todos participar y por lo menos comentar, yo hacerle algunas aclaraciones y luego vamos a ver la parte práctica, cómo se aplica todo este contenido. Ahora, las siglas CSS, ¿de dónde vienen? Vienen de estas palabras en inglés que significa Cascading Style Sheet, hoja de estilo en cascada. Vamos a ver. Bien. Christopher, vamos con esta. Ok. Hojas de estilo en cascada. Es el lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML. CSS describe cómo debe ser renderizado el elemento estructurado en pantalla. CSS es uno de los lenguajes bases de OpenWeb y posee una especificación estandarizada por parte del W3C, desarrollado en niveles CSS1, es ahora obsoleto. CSS 2.1 es una recomendación y CSS 3, ahora dividido en módulos más pequeños, está progresando en camino al estándar. Correcto. Entonces, ya vemos que fue tabulado por el consorcio W3C.
Bien. Hablemos un poco de historia. Emanuel, adelante. Dice, eh, historia, CSS. Profesor, ¿usted me escucha bien? Sí, claro, le escuchamos perfecto. Ok. Fue, fue propuesto primeramente por Jacob Winlay el 10 de octubre de 1994. Muchos otros lenguajes, en particular la de hojas de estilos, propuestas de Verb, fueron propuestos al voz fue incluyente el mismo tiempo y las fue el autor de discusiones en las listas CSS1 y es reconocido de correo públicas como el co-creador de dentro del W3C dieron CSS lugar. Ah, es que yo lo estoy leyendo mal, profesor. Ahora sí lo voy a leer bien. Mira, dice, muchos otros lenguajes de hojas de estilo fueron propuestos al mismo tiempo y las discusiones en las listas de correos públicos dentro del W3C dieron lugar a la primera recomendación. Ok, CSS por el W3C, CSS1 en 1996. En correcto, particular, la propuesta de Verbbox fue incluyente. Ya, o sigue. correcto. Es Yo lo así. estaba leyendo mal, profe. Una- Está bien, la suerte que nos dimos cuenta a tiempo, no hay problema. Lo que quiere decirnos acá es que el consorcio W3C, que es el consorcio internacional que regula todo lo que tiene que ver con las páginas web, aceptó un lenguaje como estándar. Había muchos propuestos para eso, muchos lenguajes de diseño web, pero por la versatilidad de este lenguaje fue aceptado. Entonces, hablemos parte de esas informaciones. A ver, Génesis, ayúdanos con esto. Hablemos más de historia. Génesis, ¿está disponible? A ver, Keurin, Sí, maestro. adelante. CS de Dasto. Al principio las páginas web estaban hechas solo con HTML. Sin embargo, pronto se vio que este lenguaje tenía muchas limitaciones cuando se quería hacer el diseño de la página web, de la página, y el estilo de su elemento. Para solucionar esto, se creó el lenguaje CC. Con CC separamos los dos aspectos de la página. Por un lado, con HTML, nos ocupamos del contenido y por otro con CC nos ocupamos, CSS, sí, CSS, nos correcto, ocupamos del estilo. De correcto. esta manera, aunque tenemos que utilizar dos códigos diferentes, los códigos quedan mucho más claros. Exacto. Entonces ustedes van a ver cómo podemos vincular un lenguaje que se va a encargar de la estructura y otro lenguaje que se va a encargar del diseño o del estilo. Sigamos viendo algunos datos curiosos. A ver, Samuel, ayúdanos con esta. Claro que sí, profesor. Eh, Dice, desde la creación de este lenguaje han habido varias versiones. La primera es CSS1 y la actual es CSS 2.1. Se está trabajando actualmente en una nueva versión más avanzada, CSS3. El problema es que no todos los navegadores interpretan correctamente la versión CS3. Esa presentación un poquito vieja. Sí, exacto. Ya Yo le eso voy a está, decir eso mismo. ya eso está estandarizado. Ya esa presentación es viejísima, pero aún no hemos salido de la 3, todo lo contrario. Hay un framework ya como Bootstrap y otras
librerías enormes creadas en base a CS3. Entonces, ahí puedo decir que en esta ocasión sí ya CSS está estandarizado y se corre en todos los navegadores. Tomen ese dato ahí en cuenta. Entonces, algunos datos importantes de la versión 1 está que las primeras, ¿verdad? Empezaron en 1995 hasta el 2008. Tenían ciertas propiedades, estas, como el tipo de fuente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tipo de fuente que ellas incluían. También en los colores, en el fondo, las propiedades de las cajas, los márgenes, en fin. Esa era parte de lo que la primera versión podía contener en sí misma. Luego pasamos a la versión de CSS2, seguido mejorando, donde ya se agregaron más especificaciones, que fue del 98 en adelante. Viene la versión 3, que es en la que nos encontramos actualmente. Ya esta diferencia de la 1, de la 2 y de la 3, que fue del 2000 en adelante, vamos a decirlo así, del 1999, incluye ya todos esos aspectos en cuanto a los navegadores y se estandarizó. Ahora sí, vamos a ver, Vanessa nos va a ayudar con la sintaxis. A ver. Ok. La sintaxis. La CSS tiene una sintaxis simple y usa un conjunto de palabras claves en inglés para especificar los nombres de varias propiedades de estilo. Una hoja de estilo consiste en una serie de reglas. Cada regla o conjunto de reglas consiste en uno o más selectores y un bloque de declaración. Una declaración es aquella que establece propiedades, CSS o valores específicos en la función principal del lenguaje CSS. Un par de propiedades y valores se denomina declaración. Y mucho motor CSS calcula que declaraciones se aplican a cada elemento de una página para poder disponerla o diseñarla. Correcto. Observen cómo dice, ¿verdad? Declaración. Deben familiarizarse con ese término. Declarar. Entonces aquí vemos un elemento donde la declaración dice que utilizamos los dos puntos como un separador, donde vamos a encontrar las propiedades y el valor. Ya luego vamos a ver los conceptos como selectores y demás. Entonces, los dos puntos van a separar tanto los atributos o las propiedades y lo que es el valor. Seguimos hablando de la sintaxis. En esta ocasión nos va a ayudar Yanilsa. Bloques de declaración. Las declaraciones se agrupan en bloques, es decir, en una estructura delimitada por una llave de apertura y una de cierre. A veces los bloques pueden anidarse, por lo que los tirantes de apertura y cierre deben coincidir. Estos bloques son llamados naturalmente bloques de declaración y las declaraciones dentro de ellos están separadas por un punto y coma. Un bloque de declaración puede estar vacío. Perdón. Fue que llegó otra vez. Aquí. Bloque de declaración. Un bloque de declaración puede estar vacío que contiene una declaración nula. Correcto. Observe que aquí está la declaración. Si, por ejemplo, background style, que quiere decir agregarle un estilo al fondo, cuando usted pone la palabra none, entonces el que está haciendo es que no se le agrega ningún tipo de atributo. Entonces, vamos a seguir viendo algunas sintaxis y propiedades.
Ok, observen acá que dice que CSS permite aplicar diferentes declaraciones para el documento. ¿Cuáles son esas diferentes declaraciones? Cada bloque está validado o precedido por uno o más selectores. Puede tener un solo selector. Por ejemplo, aquí yo tengo varios. Tengo el selector div, tengo el selector p y tengo un ID. O sea, que quiero que a esos selectores, a esos elementos en el HTML, se le aplique esta declaración que contiene propiedades y valores. Y cada instancia debe terminar con un punto y coma, como ustedes lo ven ahí. Entonces, estas tienen algunas limitaciones, obviamente, como que los selectores no pueden ascender, o sea, de uno a otro, no pueden incluir estilo con una regla dentro de la otra, no se pueden nombrar estilo a sí mismo y demás. Ahora tiene algunas ventajas que sí son importantes conocerlas, como que se separa el contenido de la página, tanto el ancho, el formato, la accesibilidad. Al permitirlo, pues permite una mayor accesibilidad. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vemos un ejemplo de lo que es un estilo aplicado, pero no lo voy a abrumar así de esa manera, sino que vamos a ver cómo se inserta esto de manera externa. O sea, cómo yo puedo de una hoja de estilo insertar. Dice que una hoja de estilo externa puede ser enlazada a un documento HTML mediante ¿qué? Mediante la etiqueta link. Es ahí donde yo le establezco link, real, que es el tipo de hoja y el tipo que establece. De esa manera yo puedo insertarlo. Y también lo puedo hacer dentro del head, ahí que debe estar en esas etiquetas. Ahora, ya terminando un poquito la presentación, debo recordarles cuáles son las herramientas que debemos usar para trabajar con HTML. Lo primero que debemos hacer es utilizar un editor de texto. Como ya nosotros vimos, podemos utilizar Notepad, el tradicional, Notepad avanzado, que es Notepad++, como este. ¿Ven? Y aquí tenemos una página web preparada. Podemos utilizar editores de texto como Visual Studio Code, que es este que tengo acá. Podemos utilizar Sublime Text o Sublime Text, como se le llama, ¿verdad? Donde nosotros podemos preparar un documento. Este es uno. Entonces ya a partir del mismo, pues yo puedo preparar un documento. Lo primero que tenemos que hacer es, antes de agregar estilo, primero es lo primero, crear una página web. ¿Y cómo la creamos? Utilizando el lenguaje de estructura o el lenguaje de marcado llamado HTML. Es lo primero que debemos hacer. Entonces, ¿cómo creamos un HTML? Aquí lo vemos. ¿Quién recuerda cómo se le llaman a cada una de estas declaraciones que contienen el HTML? Estas son etiquetas. No sé si lo recuerdan. Correcto, etiquetas. Que con esas etiquetas es que nosotros vamos a aplicarle, vamos a hacer la estructura de una página, ¿verdad? Ahí tenemos el cuerpo, tenemos el head, tenemos la etiqueta que abro, etiqueta que cierro, y tenemos la etiqueta link, que es con la que nosotros vamos a relacionar nuestra hoja de estilo. Entonces, la primera, eso es lo que debemos hacer.
E igualmente, si utilizáramos, por ejemplo, este editor, lo primero es colocar el lenguaje con el que nosotros vamos a trabajar, HTML, y ahí en HTML, entonces podemos escribir o podemos crear nuestra página que ya la mayoría de nosotros maneja perfectamente, el crear una página. Primero, recuerden la declaración del elemento HTML y afinar su hoja. Vamos a ver el teclado, donde ustedes puedan utilizar los símbolos. Vamos a ver, en este caso, sí, aquí yo tengo, ok. Usted puede utilizar los símbolos mayor y menor que. Entonces, recordar la declaración del elemento HTML, que es signo de admiración, doc type HTML, es lo primero. Guardar, en este caso, no está en lenguaje HTML, vamos a abrir un archivo nuevo. Lenguaje HTML. Y perfectamente empiezo con la etiqueta que abro, etiqueta que cierro. Recuerden que lo diferencia simplemente el slash. Y ya ahí yo escribo la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Ya en medio de ellas, creo el encabezado, que es el head. Recuerden esa parte. Estamos retroalimentando. Luego del head, o la cabecera, creamos el cuerpo, o llamado body, que es donde se va a colocar todo el contenido de la página de body. Entonces, vamos a agregarle un footer, pero en el mismo body podemos agregarlo. Ok, entonces es importante siempre utilizar lo que son la segmentación. Por ejemplo, yo le doy siempre un espaciado para nombrar las etiquetas de primer nivel, etiqueta de segundo nivel y el contenido que se va a colocar dentro de ellas. Ya yo le voy dando un nivel a cada una de ellas. Ya aquí en el cuerpo, ya yo puedo colocar párrafos, por ejemplo, la etiqueta párrafo, y la puedo colocar perfectamente aquí. Recuerden que siempre hay una etiqueta de apertura y una de cierre. Y ya aquí yo puedo colocar el contenido. Y la demás etiqueta que ya todos conocemos, que hemos visto en módulos anteriores. Si necesita retroalimentar esto, pues yo le puedo recomendar un material para nosotros poder incluir. Podemos incluir, por ejemplo, formularios, ¿verdad? Con la etiqueta form que conocemos. Lo copié y lo pegué para hacerlo un poquito más dinámico. Formularios. Podemos incluir ahí formularios precisamente. Podemos agregar también imágenes. Nosotros podemos agregar párrafos, imágenes, estilos y demás. En fin, un montón de etiquetas. Y para nosotros visualizarlo, recuerden guardar el documento. Simplemente, archivo, guardar, o lo hacen por acá. Vamos a guardarlo aquí en el escritorio. Mi HTML. Para poder visualizarlo ya como una página web. Ya aquí mire el formulario. Este es un párrafo. Y me aparecen los contenidos. Obviamente para eso sirve el HTML. ¿Para qué? Para nosotros agregar contenido. Eso no debe fallar. De hecho, nosotros podemos utilizar multimedias
dentro del HTML. Simplemente conociendo un poco cada una de las etiquetas. Son limitadas, podemos usar tablas también. Recuerden aquella ocasión en que nosotros usamos una tabla. Vamos a suponer que queremos usar una tabla. Utilizamos la etiqueta table y dentro de la etiqueta table, la que crean las columnas, las filas, y ya cuando guardamos, actualizamos la página. Vamos a verla. Y aquí tenemos una tabla. Observen que el HTML lo único que hace es agregar contenido. Hay editores más especializados, como el que es el del CSS. Perdón, como es Visual Studio. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo documento. HTML. Selecciona el lenguaje, ahí te lo puedo buscar. Para que el documento, y observen que aquí él tiene una ayuda gráfica que me ayuda a trabajar más rápido. Cuando yo coloco el signo de admiración, él automáticamente me trae la estructura de una vez básica de lo que es el HTML y trae inmediatamente la etiqueta de metadatos, esta que sirve para adaptar a las pantallas, trae la etiqueta de título del documento y la de el UTF-8, que son para los símbolos en español. Mira aquí que incluso me trae el lenguaje en el que esta página va a ser leída. Y ya en el cuerpo yo puedo colocar estos mismos elementos que tengo aquí. Dentro del cuerpo, el párrafo, tabla, imágenes, videos, en fin, puedo agregar todo el contenido. Para eso sirve HTML, agregar simplemente contenido. Ahora, cuando ya nosotros necesitamos estilo, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, crear una hoja de estilo, podríamos agregar el estilo ahí dentro. Yo no lo recomiendo realmente, no me gusta mucho utilizar estilo dentro del HTML, me gusta abrir un documento nuevo, cambiar el lenguaje y decir que voy a escribir esta hoja en CSS. De hecho, le voy a poner su nombre y le puedo llamar, vamos a guardarlo. Pero eso no es. Aquí, vamos a guardarlo. Mi estilo. Lo voy a poner en el escritorio para encontrarlo más rápido. Mi estilo.css. Ya él se guardó con mi estilo. Entonces, todo lo que yo escriba aquí va a afectar. Por ejemplo, el body. Yo quiero afectar el cuerpo. Vamos a ver cómo se ve el cuerpo de la página. Dice que el cuerpo de la página se ve blanco. Entonces, yo a través de la hoja de estilo voy a vincularla primero. Para vincular esta hoja con aquella, lo puedo hacer de la siguiente manera. Aquí por igual yo puedo agregar una nueva hoja de estilo y yo simplemente le escribo el CSS, le coloco mi estilo 2, vamos a ponerle ahí mismo en el escritorio y ya, mi estilo 2 y aquí en el head, aquí que se coloca, le colocamos la etiqueta link, que es esta, y colocamos la referencia de dónde está mi estilo 2. Pero bueno, para si están en la misma carpeta, porque le puse la hoja. Vamos a ver. Mi estilo 2, aquí está. Recuerden que si la hoja y la 2 están en la misma carpeta, que lo voy a mostrar ahora, esta es la forma de buscar la ruta, de dónde está, para vincularla. Esa es una, simplemente la coloco aquí. Esa es una. Ahora, vamos a guardar. Vamos a suponer esta hoja, voy a guardar y la voy a poner en la misma carpeta, ya están en el escritorio. Y aquí le voy a poner página 2.
Bien. Ahora, si estuvieran en el mismo directorio, yo no tendría que hacer eso, porque este editor me da la ayuda gráfica de hacer lo siguiente, de que me relacione inmediatamente, me busca las hojas de estilo que estén en el mismo directorio. Entonces, ahí están las hojas de estilo, yo no tendría que escribir la ruta, sino simplemente elegirla. Y ya ahí él acaba de vincular esta hoja de estilo con este contenido. Ahora, si yo fuese a verlo, entonces aquí yo le digo, bueno, pues ya vamos a agregarle un poco de diseño. Y aquí yo digo, mira, al body, que es un selector, al body, vamos a buscar las llaves. Tú me le vas a agregar, vamos a ver, y le agregamos .css, pero no hemos agregado .css, ¿por qué no lo guardar con mi estilo? Como txt. .css. Ahora sí, al body, tú me le vas a agregar, observe, ¿qué me le vas a agregar al body? Puede que se me borró. Mi estilo 2. Entonces aquí nosotros vamos a decirle que yo quiero al background color, yo quiero que sea de un color X. Ahí le pongo que sea azul, de ese azul. Entonces ya ese estilo al body, al cuerpo, como están vinculados acá, ¿lo ven? Mi estilo, esta es mi estilo 2. Déjame ponerle mi estilo 2. Ahí está. Como están vinculadas mi estilo 2, al cuerpo se le va a aplicar ese cambio. Guardo los cambios y en lanzarla. Quiero verla en el navegador. Esa es la ventaja de utilizar Visual Studio Code. Observen ya que alteré lo que es el color. Vamos a utilizar otro selector. Vamos a suponer que en la página, mi página 2, yo tengo acá, yo voy a agregar una etiqueta, qué sé yo, un H1, vamos a suponer, que es un título. Recuerden, etiqueta que abro, etiqueta que cierro. Y aquí en este título vamos a suponer que le voy a agregar bienvenidos a mi sitio web. Ahora voy a guardar, control S, voy a correr por run o le voy a dar F5 cuando ustedes ven que yo le dé F5 para no ir por aquí. Es para que sea está abierta, pues, ni modos. Hay que detenerla. Aquí simplemente actualizamos. Ahí está. Mi sitio web. ¿Cómo fue lo que escribí? Mi sitio web. Me faltó una B. Mi sitio web. Ok. Guardamos. Control C. Control S, perdón. Y actualizamos. Observen que tengo un título 1. Pero yo quiero modificarlo. Yo quiero que sea que sea blanco. Blanco, bueno, rojo, vamos a poner que sea rojo y que esté en el centro. Entonces yo voy a la hoja que está vinculada. Aquí yo simplemente le voy a decir, mira, al selector que se llama H1, que tú tienes allá, tú me vas a agregar un estilo de la siguiente manera. Me le vas a poner un color, es la propiedad, y un valor llamado red, que sea rojo. Pero también el texto de ese me lo vas a alinear en el centro. Center. Control S para guardar. Me voy a la página y actualizo. Entonces ahí observen cómo cambia el estilo. Entonces me coloca en el centro. Eso no dice bienvenido ahí, que lo que fue que escribí. Bienvenido. Pero ustedes no me corrigen, dígame. Actualizo. Entonces observen que mi H1 se centraliza y se va al centro. Al igual que el párrafo.
Vamos a suponer que... Adelante, Manuel. Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, suba un chin la voz. Pégese un poquito más. Ahora sí. Que le decía que ahí no dice bienvenido. Correcto. Ahí nos dice Sí, bienvenido. no, eso dice bien, bien dicho. Bienvenidos. Ah, porque eso dije. Bienvenidos. Ahora sí. Ahí, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Entonces, vamos a suponer que vamos a buscar un párrafo. Vamos a buscar un párrafo aquí en internet que hable de la robótica. Y vamos a colocar aquí este párrafo. Lo copio. Me lo voy a llevar aquí para colocarlo después de la tabla. Aquí. Voy a colocar un párrafo. ¿Cuál es la etiqueta de párrafo? La P. Correcto. Miren la ventaja de utilizar este editor. Yo pulso la letra P cuando me aparece el menú IntelliSense, que es el menú inteligente o ayuda gráfica. Yo simplemente pulso el tabulador y él automáticamente me agrega los símbolos. Esa es la ventaja que tiene utilizar un editor avanzado, que no tengo que escribirlo yo todo. Entonces, en medio del párrafo, pongo el párrafo. Ahí está. Ya tengo mi párrafo, control S para guardar. F5 para lanzar la página. Aquí tengo el párrafo. ¿Lo ven? Ya tengo el párrafo. Ahora yo digo, ese párrafo yo necesito cambiarle o agregarle un estilo o a los párrafos de la página. Aquí observen que aparece un menú cuando utilizamos Visual Studio Code, que es un editor avanzado. Aquí me aparece los controles de lanzamiento. Yo simplemente detengo la página, me voy a la hoja de estilo y digo, mira, a los párrafos, tú me le vas a agregar el siguiente estilo. Recuerden que coloco el selector, que es el mismo nombre de la etiqueta. Ya veremos más adelante cómo se pueden personalizar, pero simplemente utilizo el selector. Abro llaves y en medio de la llave yo le digo, mira, yo quiero el tipo de letra y para eso vamos a utilizar la propiedad llamada Font Family. Y quiero un tipo de letra llamada Franklin. No por lo del ciclón, pero bien, Franklin. Y también necesito un tamaño. Para eso utilizo una propiedad que se llama font size. Que el tamaño sea, puedo agregárselo en píxeles. Vamos a ponerle 20 píxeles, PX. Bien. ¿Y por qué no? Podemos ponerle un color. Un color. Vamos a ponerle color. Que sea brown. Bien. Control S para guardar. F5 para lanzar la página. Aquí, perdón. Esta es la que se va a lanzar. Entonces observen que ya se cambió el estilo de las letras, el color de todos los párrafos. A esto es que llamamos entonces, observen que de esto se trata CSS. Por ejemplo, podemos agregarle diferentes estilos e ir a cada uno de los elementos del HTML, pues yo puedo ir agregándole estilos en función de lo que quiero agregar, el tipo de diseño que yo quiero agregarle. Por ejemplo, yo le puedo agregar bordes, colores de fondo,
tanto a los textos y puedo trabajar con las posiciones de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a agregar un breve estilo. Aquí tenemos una tabla, pero vamos a lanzar la página a ver cómo se ve esta tabla antes de agregar el estilo. La actualizamos y vemos que simplemente la tabla está creada, pero no tiene ningún estilo. Vamos a ver qué tipo de estilo podemos agregarle a esta tabla que ya tenemos aquí. Nos vamos a la tabla y aquí elegimos el selector. El selector casi siempre es el nombre de la etiqueta. En este caso, table. Abrimos y cerramos llave, que es donde se va a colocar. Pero también vamos a agregarle, recuerden que en la presentación vimos que nosotros podemos agregarle diferentes selectores, no solamente uno, podemos agregar. Vamos a agregarle ese formato a la tabla, a las filas y a las columnas. Y aquí vamos a agregarle la propiedad border y podemos decirle en qué grosor la necesitamos y de qué forma, si la queremos shadow, sólido, en fin. Control S para guardar. Nos vamos hacia la página. Detenemos. F5 para lanzarla. Y observen que ya le hemos agregado estilo a la tabla que antes no lo tenía. ¿Lo ven? Dice Christopher el tipo de letra. Sí, con font family. Mira acá. Entonces le agregamos a la tabla, le agregamos bordes. Podemos incluso ampliarlo o adaptarlo a la página, que así decirlo. Hay una propiedad que tiene que se llama width, que es como el ancho. Podemos adaptarle el ancho. Por ejemplo, en porcentaje, pudiera ser. Vamos a ver qué tanto. F5. ¿Ve? Y se va, dependiendo, él se va a dar 100%. Si yo reduzco el tamaño de la página, así también como que la tabla se va adaptando el ancho, porque yo le puse un 100% relativo al tamaño de la página y así la tabla. Ahora, si no tuviera esa propiedad, vamos a quitársela. Que no sea un 100% relativo. Simplemente la tabla, vamos a cambiarla. Aunque la coloque pequeña o grande, va a tener su tamaño predeterminado. Observen cómo no se altera. Así con los demás. Podemos agregarle otros estilos a la misma tabla. Ahí mismo, si queremos, por ejemplo, agregarle este a ver cómo se ve. El border radius. El border radius es más bien como redondear. Vamos a redondearlo al 5%. Como redondear los bordes. Vamos a ver qué tanto se ven. F5. ¿Lo ven? Bordes redondeados. Vamos a darle por lo menos un 25. A ver qué tan, 25%. Qué tan redondeados se ven los bordes. ¿Lo ven? Miren cómo se redondearon todos los bordes. Pero obviamente, eso va a depender mucho del estilo que yo quiera agregarle. Un 10 es suficiente, un 10% de redondearle los bordes. Control S y F5.
Exacto. Ahí yo puedo seguir agregándole propiedades. También yo puedo alinear el contenido dentro de la tabla. Eso va a depender mucho de del estilo que yo quiera ir agregándole. Por ejemplo, para eso voy a darle un 5%, un 10%, es mucho. Vamos a agregarle el texto que va a tener dentro. Vamos a agregar el centro, vamos a alinearlo. Esté en el centro. Guardamos. Ya si usted quiere a la derecha, a la izquierda, le puede poner hedge, en fin. Vamos a lanzar la página, F5. Ustedes cómo está centralizado, ¿eh? Center, están en el centro. Pero también puedo cambiarle las propiedades a la tabla. Y decir, mira, también lo necesito que, qué sé yo, pueda ordenarlo de forma vertical, una alineación vertical, ¿verdad? Sea middle, más o menos. Y así, dependiendo mi gusto, puede agregarle el estilo. El contenido se puede separar también. Recuerden que hablamos de esas propiedades, la propiedad padding. Yo le puedo agregar incluso hasta en píxeles cuánto quiero en el contenido que esté separado uno de otro. Vamos a verlo. Aquí, guardamos, lanzamos. ¿Lo ven? Miren cómo amplió el padding, que es el espaciado que hay entre cada una de las celdas. Le di 15 píxeles y miren cómo cambió, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Ahora hay otros contenidos otros efectos que se le pueden agregar, otros estilos. Por ejemplo, que un estilo de interacción pudiese ser, por ejemplo, en la fila. Y agregarle una propiedad. O vamos a agregárselo aquí afuera. Vamos a ponérselo aquí. Por ejemplo. Y que tenga un efecto hover. Ese efecto, ¿qué va a hacer? Vamos a decirle que cambie de color, que el background color cambie a un color, por ejemplo, a este. Podemos agregarle eso. Vamos a ver. Lanzamos la página. Y observen que ya cuando paso el cursor por encima de las filas, cambia también de color al color que yo le dije. Acá. Que le agregue selector TR y una propiedad efecto hover. Y ahí va a cambiar, bueno, el color que ya yo le establezca. O que yo pueda elegir. ¿Ve? O ponerle un C verde. Control S para guardar los cambios. F5. Vamos a lanzar la página. Hay que detenerla siempre cuando pase esto. Entonces ahí ya. Y así hay un montón de estilos que nosotros podemos aprovechar al máximo para agregarle a nuestros documentos. Incluso podemos hacerla que sea, vamos a decirlo así, responsive, que se adapte directamente
y pudiésemos incluso encapsularlo, que voy a hablar en la próxima clase de la maquetación, pero no quiero seguir introduciéndole más. Yo creo que con estos fundamentos ya ustedes más o menos entienden y retroalimentaron lo que tiene que ver, lo que es el estilo y la estructura. Necesitamos un selector, que en este caso son los nombres de las mismas etiquetas. Ya luego veremos cómo hacer selectores personalizados, pero hasta ahora ese es los fundamentos. Tenemos llaves para abrir y cerrar los selectores, las propiedades y los valores. Propiedades y valores que se le va a agregar a cada uno de los elementos, ya sean de alineación, en fin, combinaciones que se pudieran hacer con ellos. Por ejemplo, aquí tenemos alguna pregunta hasta ese punto. ¿Ha entendido parte de lo que se ha explicado? Incluso hay una práctica donde hay que hacer todo eso. Sí, entonces, incluso a las mismas tablas que tenemos ahí y demás, ahí tenemos un formulario que nosotros perfectamente pudiéramos agregar a ese formulario estilos, y para cada elemento hay una librería de estilos. Uno no se lo aprende todo de primera, vamos a decirlo así, de primer orden o de memoria, pero uno aprende a relacionarlo y uno sabe que de cada elemento que coloque, pues usted contiene selectores, y esos selectores tienen propiedades y esas propiedades tienen valores que nosotros podemos ir abordando. La regla para las propiedades es que después de los dos puntos están los valores y termina con un punto y coma. El selector, la llave que abre, la llave que cierra, crear la estructura de HTML de la página y vincular las dos hojas simplemente con link o con la etiqueta de vínculo, y deben estar en la misma página o en el mismo directorio para que esto sea posible. Entonces, es importante que estos fundamentos y esta retroalimentación que acabamos de ver, pues ustedes la tengan presente, porque en base a esto, si vamos al programa, que me gustaría mostrárselo, vamos a ver, podemos ver que parte de los primeros contextos es lo que acabamos de ver hoy. Definimos qué es lo que es CSS, es la hoja de estilo en cascada, su funcionamiento básico, en el que nosotros podemos agregarle un estilo a un HTML, las reglas, ¿verdad? Buscar el selector, colocar las llaves para abrir y cerrarlo, lo que tiene que ver con la propiedad, los dos puntos y el valor de esa propiedad, o sea, cuáles son los elementos y cuál es su sintaxis. Y hoy utilizamos el selector básico. El selector básico es más fácil de recordar porque es el nombre de la etiqueta que yo quiero cambiarle el estilo. Ya luego más adelante veremos selectores más avanzados, reglas y estilo. Hasta ahora agotamos la primera unidad que tiene que ver con los estilos o las unidades de medida, que ya eso lo vamos a ver, lo que son los relativos, absolutos. Quiero trabajar eso de los relativos y lo absoluto con la maquetación, para que aprendamos a mover, a maquetar y a colocar una página con las cajas, principalmente con el div, para maquetar. Pero aquí lo que se busca es el estilo, lo que es la maquetación. Entonces, señores, me gustaría saber cuáles son sus expectativas con relación a este módulo. ¿Entienden ustedes que pueden desarrollarse en este ambiente? No se necesita un programa que consuma mucha memoria, un simple editor
Son dos lenguajes livianos para diseño web, el estilo en un HTML, y entiendo que se van a divertir, ustedes que le gusta tanto esta parte. Y de verdad que continúo con ustedes con este compromiso de orientarlos, de llevarlos, de guiarlos hacia una educación profesional de calidad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que hacer al respecto? Sí, Samuel, dígame, adelante. Profesor, yo tengo una pregunta. Cuando estábamos viendo HTML, usted nos dio un manual Ajá. y este hablaba de como una forma de maquetar, que era usando el nav, el header, eran diferentes formas, que no eran, por ejemplo, como algo lineal, sino que él proponía como que había que dividirlo. ¿Cómo se está usando mayormente la página web? ¿Así como dice el manual o de otra manera? No sé si tú me entiendes más o menos. Sí, sí. Hay gente que utilizan el general, utilizan el div y le colocan un selector, no, le colocan un selector personalizado para trabajar más rápido. Pero ¿qué pasa? Los navegadores son menos eficientes cuando no encuentran, porque los navegadores están preparados para cuando van a leer tu página, si tu página para que cargues rápido, si tú utilizas los maquetadores correctos, el footer, el aside, el footer, el head, los header. Exactamente. Tú utilizas estos, entonces el navegador va a tu página a optimizarla y va a encontrar el contenido. No es que no lo haga con lo demás, pero esa es la forma correcta de maquetar. Utilizar esas etiquetas que son para maquetar. Con el div, que es una etiqueta de manera general, tú puedes maquetar toda una página, pero le coloco un selector, un nombre, lo hace más rápido, pero no es más eficiente. De todo modo, yo voy a mostrar las dos maneras de cómo se puede maquetar, tanto con el div, que es el maquetador universal, y utilizando los elementos. Aunque el div es muy usado porque es un contenedor. Porque yo utilizo un div para una sección. Pero aunque yo tengo una etiqueta que se llama section, tengo una que se llama aside, que la utilizo para columna. Ahora, yo puedo utilizar un div para eso. Cuando el navegador lee el aside, dice, ok, esto es una columna. Lee la etiqueta article o artículo, porque hay un artículo y es más eficiente. Entonces, como lo tiene el manual, es más eficiente. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, señor, en vista de que ha sido aclaratoria lo que hemos hablado el día de hoy, la introducción que le hemos dado al módulo, vamos a dar por concluida la conferencia de hoy. Instale a seguir en plataforma. Van a desaparecer ya de ahí los módulos que ya trabajamos. Si cuando se haga el reporte de nota a alguno de ustedes le hace falta alguna puntuación, pues eso lo reconsideramos y yo eso le hago por su esfuerzo, eso yo se lo pongo. Ustedes han demostrado esfuerzo y dedicación y entiendo que para poder sacarle provecho a lo que queda, no podemos estar mirando al pasado, no tenemos que enfocarnos en los módulos que vienen, en trabajar se fue ese, trabajar el que viene y enfocarnos en el que está, en el presente. Entiendo que es la mejor manera de nosotros avanzar y de seguir adelante. Entonces, si no hay más preguntas ni dudas, les deseo feliz resto de la noche. Recuerden que el compromiso solo admite resultados y los resultados de nosotros son seguir hacia adelante y terminar felizmente esta carrera técnica y que ustedes van a sacar provecho. Y espero que cuando le estén sacando provecho, me escriban por lo menos. Profesor, mire, no lo pensé, pero no creía que iba a conseguir lo que conseguí. Yo sé que esa bendición va a venir, pero tiene que trabajar primero. Así que feliz resto de la noche y nos veremos en una próxima entrega el martes, si Dios quiere. En plataforma se van a habilitar las asignaciones y algunas cositas bonitas que les voy a preparar ahí, que ya están listas, que no van a tener que trabajar mucho en la parte teórica. Va a ser más divertida, pero va a dar sus resultados. Así que pasen feliz resto de la noche y nos vemos pronto. Bendiciones a todos. Igual, profe, de verdad. Gracias, profe, igual.
Ah.